Hay 4 categorías de árbitros: el árbitro asociativo, el árbitro federativo, el árbitro nacional y el último paso era llegar a árbitro internacional. Todo árbitro que se inicia en una categoría asociativa en su ciudad tiene que tener la visión de poder llegar a árbitro internacional. No obstante eso, inicio mi carrera en el arbitraje femenino, en la Asociación Femenina de Básquetbol en la provincia de Mendoza. Fui a pitar el primer partido y no fue como yo lo esperaba. Evidentemente que esto sucedió en una etapa donde yo me quería formar y donde de alguna manera tenía otros compañeros que también necesitaban formarse. Al ratito ya estaba, digamos, hablando yo de la filosofía del juego, de la interpretación de las reglas, del por qué, el para qué. Hubo un conflicto de los árbitros, entonces los del femenino se fueron al masculino y los del femenino nos fuimos al masculino. Había mayor cantidad de actividad. Rápidamente tuve la oportunidad de actuar como primer árbitro en los diferentes partidos y de esa manera logré obtener mi carnet de árbitro federativo. Ese mismo año nace mi segundo hijo y continuaba mi actividad entre la familia, el trabajo en SADE y como tesorero y el trabajo, digamos, en el arbitraje. Y entonces, al año siguiente se vuelve a producir un cambio en mi vida. La empresa SADE decide abrir una oficina en la ciudad de San Rafael y me ofrecen la posición de gerente de la oficina que iban a abrir. Poquito faltó mi llegada a San Rafael que no me vinculara rápidamente con la asociación de básquetbol y comencé a ser un árbitro más en la ciudad de San Rafael. Y fiel a mi costumbre, pues comencé a darle charlas también a los árbitros de San Rafael, que estuve ahí 1 año y medio, no recuerdo exactamente. Así que bueno, regresé a Mendoza y me reincorporé al colegio de árbitros. En el trabajo me iba bien, en el arbitraje se da la oportunidad de viajar a un campeonato argentino. Viajé a la provincia de Catamarca, donde se hizo el campeonato argentino y a donde rendí mis exámenes para el breveto, para conseguir el carnet de árbitro nacional, lo que me abría unas puertas impresionantes en el arbitraje a nivel nacional. El ser nacional permitía arbitrar partidos de equipos o selecciones de diferentes provincias en el país. Viajé a muchos campeonatos argentinos desde el año 1970 hasta el año 1981 y un poco más también. En el año 72 el campeonato se hizo en Buenos Aires, en la capital federal, y habían partidos que se jugaban en el Estadio Luna Park, un emblemático estadio que todavía existe. El hecho de que te nominen para un partido es porque evidentemente los que nominan te han visto algunas condiciones y algunas cualidades. Y después, lógicamente, cuando tú vas a la cancha, lo que tienes que hacer es demostrar que esas cualidades están intactas y que no te vas a dejar apurar, ya sea por coaches o entrenadores más experimentados o jugadores más experimentados o figuras que juegan en la selección nacional del país. La Federación Internacional, con sede en Múnich en aquellos momentos, ahora está en Ginebra, en Suiza, mandaba una carta en el mes de diciembre a todas las federaciones nacionales afiliadas haciéndole consultas con respecto a las reglas de juego. ¿Qué reglas debían modificarse? ¿Qué reglas no debían modificarse? Y la Comisión Técnica de la Confederación Argentina me dio esa tarea a mí. Y yo escribía unas cartas que se las enviaba a la Confederación Argentina sugiriendo algunos cambios en las reglas de juego. La Comisión Técnica de FIBA comenzó a conocer a este personaje y a tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una de las reglas que yo sugerí para cambiar en la FIBA es con respecto al salto. Ahora no hay salto, hay solamente un salto al inicio de cada partido. Lo demás es posición alterna. Alguna cosa que yo sugerí en el año 70 que no lo modificaron en aquel momento, se ha modificado posteriormente. La década del 70 hasta el 80 había sido bastante importante. Nació mi hija, Andrea, pero también sucedieron algunas cosas que no fueron tan buenas. Me despiden de la empresa SADE. Salí el día viernes de SADE y el lunes ya tenía otro trabajo como gerente de la empresa Scala. En Scala tampoco estuve mucho tiempo porque decidí abrirme camino en forma particular, pero
estamos en Argentina, los gobiernos normalmente cambian permanentemente todo y en este caso era un gobierno militar. Tuve la necesidad de cerrar el negocio, junté todos los materiales, cerré el negocio porque no podía pagar la cuota del crédito, me iban a hipotecar, me iban a sacar la casa. A mí ese mismo fin de año, creo que fue el año 80, 81 por ahí, un primo me ofreció un trabajo en la ciudad de Río Cuarto. Pepa se quedó en Mendoza tratando de resolver todos los problemas allí. Cuando voy a Río Cuarto hice lo mismo que en San Rafael, me fui a la asociación de básquet y ahí empecé a dirigir el básquet en Río Cuarto. Y me llamaba poderosamente la atención que no hubiera capacitación. Lo mismo que pasaba en Mendoza 10, 15 años atrás y no había escuela para árbitros. O sea, si tú quisieras ser árbitro, pues no tienes dónde ir a aprender. Soy fundador del Colegio de Árbitros de Básquetbol de Río Cuarto. No solamente hacía la carrera como árbitro, sino que también me involucraba como directivo de las organizaciones. En el 81 consigo mi carnet de árbitro internacional y lógicamente ahí empieza otra carrera que por supuesto la estaremos diciendo en el próximo capítulo.